para todo tipo de suelos. Sí. El uso de... Acá está la referencia, la pueden ustedes consultar. Sí. No, claro, en piedra, grava, no, pues. Me refiero... estamos hablando a nivel de subrasante, para determinar el módulo K, de diseño. Sí, suelos finos. Tampoco no necesariamente puros finos, que sean arcilla, limón, puede ser combinaciones, puede tener alguna piedra por aquí, otra por allá, es hacer varios ensayos y medir un valor promedio. Hay un procedimiento descrito en una norma. Lo que yo quiero destacar acá es que este tiene ciertas características. El ángulo en la punta es 60 grados, el diámetro de la varilla es de 20 milímetros, el área en la punta es de 3.14 centímetros cuadrados, la masa es de 8 kilos, la altura de caída es 57,5, etcétera. ¿Por qué este interés en eso? Porque hay otro, el DPL. El DPL es Dynamic Proven Light. Este equipo yo lo introduje al Perú, no lo inventé. Cuando trabajaba en COSAPI teníamos que hacer estudio de suelo para línea de transmisión en dunas. Imagínense llevar un SPT a la altura de una duna, pues era Dios y su ayuda, ¿no? Era un problema. Y yo vi en un catálogo de una empresa Humboldt que vendía equipos, un penetrómetro ligero que indicaba incluso la norma que lo avalaba en Alemania, la DIN 4094, me acuerdo. Una norma que avalaba su uso. Los escribí porque eso no tenía representación en Perú y me compré un equipo, me lo traje. Y entonces empecé a hacer mis SPTs y mis conos al costado. Ellos ya me daban una tabla de calibración, pero yo dije, voy a hacer la mía, con mi SPT y mi cono. Y yo he presentado trabajos a congresos en que para a los suelos finos eólicos, arenas finas eólicas, la correlación es 100%. Mi curva con el DPL y la curva con el SPT coinciden. Solo que el SPT lo hago en cando de 15, 15, 15 y mido los dos últimos 15 para que me dé valor N. En esto hago registro cada 10 centímetros continuos. El registro continuo cae justo por donde va la recta de los Ns, en suelos arenosos finos. Y esto después se ha prostituido, porque yo agarré la norma en alemán, no sé alemán, pero la mandé al Instituto Goethe en Lima, que enseñan alemán, le pagué a un profesor para que la traduzca, me dijo, yo no soy experto en suelo, yo sí, pero no sé alemán, usted sabe alemán, yo sé suelo, la hacemos entre los dos. Él la tradujo, yo lo iba corrigiendo las cosas, los términos de arena, grava, etcétera, y salió una norma que la presentamos al Indecopi, y está aprobada la norma del DPL. Este es uno de todos los penetrómetros que hay en el mundo. Tuvo un congreso internacional el año 82 y el DPL con una masa de 10 kilos se presentó, y hay diferentes DPLs. El que nosotros usamos es el DPL 5, porque es de 5 centímetros cuadrados el área en la punta, es el DPL ligero. Entonces este DPL tiene 90 grados en la punta, tiene 5 centímetros cuadrados, ya no 3.14, tiene un diámetro de varilla de 22.6, etcétera. Entonces yo lo que hice para compararlo, le saqué la energía del golpe comparado con la del PDC que le llamamos en el Perú, que es el DCP. El ministerio tiene una norma de ensayo para el PDC, que es este. Y fíjense, el de pavimentos, vamos a llamarle así, porque esto lo uso yo en cimentaciones. El de pavimentos, con una energía de 60, una energía menor, porque tiene 57 de caída, bueno, la altura de caída es 50 acá, pero la masa es 10 kilos, acá es 8 kilos. La energía efectiva de Inca es de 140 kilojoules por metro cuadrado contra 96 kilojoules del DPL 5. En otras palabras, este ingresa más fácilmente en un suelo que este, ¿no? Y hay correlaciones, no las tengo, pero hay correlaciones de esto con diferentes tipos de suelos para poder hallar el CBR. Una de ellas es la del Ashton. Lo único que repito es llamarle la atención, porque el cono, te da el cono, y me están trayendo otro cono para usarlo. Estos conos se desgastan en la punta, cuanto más roma se ponga, es más difícil, mayor número de golpes me va a dar. Entonces también es algo que tener cuidado cuando se hace el ensayo, ¿no? Caracterización de los materiales en las capas del pavimento. Para concreto asfáltico y para concreto de cemento Portland es sub C. La relación que da la Ashto es 57.000 veces raíz de F', la relación con el módulo elástico. En el módulo de rotura,
es el valor medio, determinado después de 28 días. Ojo, no es el mínimo, el máximo, ni deviación estándar, el valor medio. No utilizar la especificación normal de construcción para módulo de rotura, debido a que representa un valor por debajo del cual solamente puede caer un pequeño porcentaje de la distribución. Si fuera necesario utilizar la especificación de construcción, deberían hacerse algunos ajustes basados en la desviación estándar del módulo de rotura y en el porcentaje de la distribución. Solo en el caso que me obliguen a utilizar la especificación del proyecto. De otro caso, yo debo utilizar un valor medio para mis diseños. Y se aplica la relación módulo de rotura de la especificación más la desviación estándar, la varianza normal por la desviación estándar. 0,841 para PS 20%. 20% es el número permisible de especímenes expresado en porcentaje que pueden tener resistencia menores que el valor especificado. Esto es importante porque esto va a definir el tipo de concreto que está interviniendo en el diseño. Otra característica, el drenaje. El drenaje, el AASHTO lo maneja con una tabla en la cual me dice ¿cómo es tu calidad de drenaje? Y la califica muy pobre a excelente. Es excelente cuando el agua sale en 2 horas del pavimento. Llueve o se rompe una tubería o lo que fuera y en 2 horas ya no hay agua. ¿Por qué? Porque tiene pendiente, porque el suelo natural es grava muy permeable, por cualquier causa se va el agua rápidamente. La idea es que no esté metida dentro del pavimento más de 2 horas. Y ahí la califico como excelente. ¿Cuándo la califico como pobre? Cuando demora un mes en salir el agua del pavimento, del entorno del pavimento, por lluvia, una cuneta que se obstruyó, una rotura de una tubería de desagüe, de agua, etcétera, ¿no? Entonces, esto es criterio para seleccionar la calidad del drenaje. Y hay un parámetro C sub D que se obtiene de esta tabla. Entro con calidad de drenaje, entro con porcentaje del tiempo que la estructura del pavimento estará expuesto a niveles cercanos a la saturación. Si yo estoy en una zona lluviosa, muy lluviosa, que sé que 3 meses al año cae lluvia torrencial, bueno, la tercera parte es, yo digo, porcentaje del tiempo, ya la cuarta parte, 25, de 5 a 25, va a estar sometida, escojo esta columna. El drenaje va a ser bueno, ya mi CD, mi parámetro CD para el diseño va a estar entre 1 y 1,10. Esto es muy subjetivo, muy manejable. Pero por eso yo insisto en que cuando uno diseña, esto tiene que especificarlo claramente. ¿Por qué el diseñador escogió 1,10 y no 0,9? Entonces tengo que explicar por qué considero que la calidad del drenaje es regular, por qué considero que el pavimento va a estar sometido a un nivel cercano a la saturación el 5% del tiempo, es decir, cerca de un mes, y cosas por el estilo, pero tiene que ser sustentado. La transferencia de carga, es un parámetro J se llama, eso va si es que tiene dowel o no tiene dowel, ¿no? Si tiene berma o no tiene berma. Si la berma es de asfalto o la berma de concreto con dowels, se le selecciona si tiene conectores o si no tiene conectores, se selecciona un valor J que va a intervenir en el diseño. Se debe usar los valores más altos de J con los valores más bajos de K, con los coeficientes térmicos más altos y con las mayores variaciones de temperatura. Si yo estoy en una zona de costa que la temperatura es muy variable, no tengo por qué usar los valores más altos. Puedo usar un valor promedio o el menor inclusive. Pero si estoy en una zona con valores de temperatura, variaciones de temperatura altas, sí tengo que hacer el valor más alto de J. Pavimento conjuntas. J se recomienda para un pavimento de concreto simple conjuntas o para un pavimento de concreto reforzado conjuntas, con algún tipo de transferencia de cargas, como los dowels. Y me dan valores recomendados de uso de J para el diseño. Entonces, como digo, ustedes lo pueden ver en más detalle. Bermas conectadas o carriles ensanchados. Valores significativamente más bajos en el diseño de pavimento de concreto conjuntas. Una berma de concreto de 1 metro más puede ser considerado como una berma conectada. Los pavimentos con sardineles monolíticos, es decir, vaciados junto con la losa, o unidos, es decir, anclados a la losa de concreto,
que proporcionan rigidez adicional y mantienen el tráfico alejado del borde pueden ser tratados como bermas conectados, lo que le mencioné hace un momento. No necesita tener una berma, basta que el sardinel sea monolítico o esté conectado a la losa. Pérdida de soporte. Me da una tabla con los valores de pérdida de soporte según el tipo de material, subrasante natural, base granular tratada con cemento y los rangos a los cuales va. Acá está la tabla a la cual se obtiene el valor de la pérdida de soporte. Variables de refuerzo, pavimento concreto armado con juntas. El refuerzo de acero se añade cuando hay la posibilidad de agrietamiento transversal durante la vida del pavimento. En los pavimentos de concreto reforzados con fines de control de los agrietamientos se utilizan los siguientes criterios. L es el espaciamiento entre juntas transversales. El esfuerzo de trabajo del acero, que es el 75% del FY. El FS es el 75% del FY. Factores de fricción, recuerdan la prueba que mencionamos en el estadio de la U. Estos son los factores de fricción que me recomienda. Normalmente se utiliza 1.5, el valor recomendable en los diseños. Y ahora sí, entramos al diseño estructural, todo eso ha sido una revisión. Se asume que los pavimentos soportarán tráfico mayores a 50.000 ejes equivalentes durante el periodo de comportamiento. Es decir, si yo tengo un pavimento con menos de 50.000 ejes equivalentes en 20 años, por ejemplo, no tengo por qué hacer un pavimento aglomerado, no tengo por qué hacer un pavimento concreto, puede quedar en un... Se considera el uso de dowels, pasadores lisos en las juntas transversales. Esto sí es complicado, que no lo hace nadie en el Perú, porque me están pidiendo que yo no determine un módulo resiliente o un CBR o un módulo K promedio. Me están pidiendo que todos los meses del año haga un ensayo para determinar el módulo y luego determinar un módulo efectivo de reacción del azul rasante y un valor, un daño relativo. Lo que interesa acá es el daño que va a producir las variaciones en el módulo estacional durante todo el año. En el método de la PCA recuerdan que recomendaba hacer un solo valor para la época más crítica. Yo recomendaría hacer, y es lo que hago también acá, utilizo un solo valor para la época más crítica. Castigo mi CBR si es que ha sido tomado por una época, porque hacer esto es prácticamente imposible en nuestro medio. No tenemos a nivel de estudio recursos como para hacer todos estos ensayos, ni tenemos tiempo para hacerlo en todo el año. Tendríamos que tener un banco de datos. Si yo tengo un banco de datos de una localidad donde he hecho esos valores CBR en diferentes épocas, sí lo uso, sí lleno esta tabla. Con esta figura se determinan los valores tomando en consideración la profundidad del estrato resistente, etcétera, y hay una correlación del módulo acá con el módulo resiliente del suelo. Una expresión que alguien mencionó en la mañana que se había dado. Recuerden que en la mañana hablaron de que había un solo valor, ahí está, ¿no? Esta es la expresión que relaciona acá con módulo resiliente, que recomienda la ASHO. Es como se llena la tabla con esas figuras, utilizando diferentes consideraciones, y lo que al final se obtiene, como digo, es el daño esperado en el pavimento por las variaciones. ¿Cómo se determina la losa? El espesor de la losa con el tráfico, la confiabilidad, la división estándar, la variación en la servicialidad, el módulo elástico del concreto, el módulo de rotura del concreto y el coeficiente de transferencia de carga y el coeficiente de drenaje. Con estos 8 parámetros se interviene en esta carta de diseño. Entonces hay un ejemplo que K es 72 PSI, el módulo elástico, etcétera. Acá están todos los datos de diseño. Entonces se ingresa por acá. Módulo efectivo de reacción del azul rasante, 72. Se ingresa con 72
hasta el módulo elástico del concreto, que es 5 por 10 a la 6, que está acá, 5 por 10 a la 6, se usa esta línea de quiebre y se va hacia el S' sub C, 650 PSI, la segunda línea de quiebre, hasta J. El J que yo adopté por las consideraciones de diseño de entrada es 3.2, otra línea de quiebre. El coeficiente de drenaje C sub D, recuerdan tiempo que va a estar sumergido en agua, la calidad del drenaje, me da un valor que en este caso C sub D es de 1. Llego a esta línea de quiebre. No sé caso. Sigo con esta línea de quiebre hasta el que hay acá el delta PSI, el diferencial de serviciabilidad, e ingreso con el tránsito por la línea inferior, línea de quiebre, y obtengo el espesor del pavimento, 10 pulgadas. Es un método gráfico, para esto sí hay software, yo no lo tengo incorporado acá, hay software para el cálculo. Yo utilicé muchos años el software de la asociación de la CEMEX. CEMEX desarrolló un software que había que ingresar con un password, pero al final me di cuenta que era bastante conservador los datos que ellos usaban. Entonces, si uno ingresa con este gráfico, puede tener los espesores sin ningún problema. ¿Por qué les enseño el método de diseño con espesor de pavimento de concreto simple? Porque la metodología dicen el fierro pónselo al espesor del pavimento sin variar su espesor. El acero va a ser un plus. El diseño de juntas, eso ya lo vimos, junta de contracción, de plano debilitado, de expansión, de construcción, geometría de la junta, transversales, guías, etcétera, esto ya lo vimos. Junta de construcción. Esto quiero yo. Ellos hablan de la disposición de juntas en una disposición oblicua. ¿Para qué? Para que las dos llantas de vehículo estén en dos posiciones diferentes de la junta y no en una sola posición a la vez, como ocurre en una junta normal transversal al pavimento. Esto es lo que se llama juntas desviadas. Pero esto, que son, ellos le llaman juntas transversales oblicuas, está superado. Esto se ha demostrado que es contraproducente, que produce grietas en las esquinas agudas de los pavimentos, los ángulos agudos. Por más que ellos dicen en su análisis que no, está demostrado. No encontré la foto, pero tengo una foto de un pavimento con todos los ángulos agudos agrietados, grietas en esquina. Por eso no tomen en cuenta esto, no hay que hacerlo. La dimensión de la junta, tiempo aserrado, etcétera, ¿no? Son recomendaciones que ya hemos conversado. Las profundidades, etcétera, del sello. Esto también lo vimos, la fórmula para ver el espaciamiento, junta de construcción, etcétera. Esto es en cuanto a la metodología de la AASHTO. Entonces, vamos a ver qué hora tenemos para ver. Ya. Falta, entonces ahorita vamos a ver el método del ACI, que es el de pavimentos industriales. ¿En esto alguna pregunta? Sí. Del ACI, la especificación, el documento del ACI es diseño de losas sobre el terreno, que es el que digo que tengo en el librito ese que lo tengo en mi carro que he traído, para los que estén interesados. Yo hice la traducción de esta versión del año 92, acá está. Diseño de losas sobre el terreno. Está mi nombre. Lo hice con los alumnos de la uni. Yo lo pulí, por supuesto, lo arreglé, ellos traducían con un programa y lo hicimos para el ACI del año 92, el 360R 92. Ahora existe el ACI 360R 06 del 2006, que es más completo que este. Pero este es bastante suficiente para lo que vamos a ver hoy. Para el diseño con fibras, que es la última parte, sí se necesita el 2006. Este no
incluye, solamente menciona que se pueden usar fibras, pero no incluye una metodología de diseño. La metodología de diseño sí la he incorporado yo en la presentación, entonces ustedes pueden seguirla literalmente con la versión en inglés y la versión en español al costado para que ustedes la puedan seguir, ¿no? Esta es la de 2006. Diseño de losas sobre el terreno. En muchas cosas es muy parecido, pero incorpora, eso sí, como digo, el diseño de pavimento de concreto con fibras ya de una manera especial. El ACI define una losa sobre el terreno, una losa soportada continuamente, cuya carga total, cuando sea uniformemente distribuida, debería impartir una presión al terreno menor al 50% de la capacidad de soporte tolerada por él. Eso lo vimos desde el principio. Los esfuerzos que están en la rasante, cuando llegan al suelo de fundación, no deben ser mayores al 50% de la capacidad admisible de la capacidad portante del suelo de fundación. El reforzamiento o acero de pretensado, cuando es pretensado, se puede proporcionar para prevenir el efecto de contracción de temperatura o para tomar carga estructural. O sea, el acero de pretensado es otra cosa. Este reporte cubre el diseño de losas sobre el terreno para cargas causadas por materiales almacenados directamente sobre la losa o sobre soporte de almacenaje. ¿Qué es eso? Industrial. Pavimento industrial. Las parihuelas, ¿no? Así también como cargas estáticas y dinámicas asociadas con equipos de manipuleo de vehículos, los patos, los montacargas, etcétera. Así como incluye cargas sobre los techos transferidas a través del sistema de almacenamiento. Hay muchas industrias que los racks de almacenamiento, sus cargas sirven de soporte al techo y eso se transmite a la losa. Entonces la losa tiene que ser diseñada para esa carga también. Esto lo considera este método. Yo creo que es primera vez que se hace, no sé, no escuchaba antes de alguien que haya tocado este tema de diseño de pavimentos industriales. No se lo toma en cuenta. Y se hace cualquier cosa en pavimentos industriales. Yo he visto, lo tengo la foto, de alguien que hizo un pavimento industrial que tenía que hacerlo de 15 centímetros, puso piedra canto rodado, laja de 4 pulgadas, de 6, o sea, 10 centímetros, hació el concreto bien fluido encima, entonces por arriba tarrajeado con sus juntas, parecía un pavimento concreto, pero era piedra abajo, ¿no? Era un pavimento ciclópeo que nunca en mi vida había visto. Se hacen barbaridades porque no hay normas para eso. El reporte, y lo dice bien claramente, no está orientado al diseño de carreteras. Yo no puedo usar este método para diseñar carreteras. Yo no puedo usar este método para diseñar aeropuertos. No puedo diseñar playas de estacionamiento ni plateas de cimentación. Eso tienen otras metodologías. Es para los pisos industriales que van a soportar cargas del tránsito normal, de puntales, de parihuelas, de bobinas, de papel, y para eso tiene la metodología. La playa de estacionamiento puede utilizar la metodología de la ACPA, que está en la norma CE010 de nosotros, diseño de pavimentos urbanos, que es una tabla, que ahí dice bien claramente que es para pavimentos. Se entra con el módulo de rotura, se entra con el tipo de suelo y te da un espesor. Sí, sí. Ya tengo que utilizar la metodología. No está, porque no es para ejes equivalentes. Tengo que utilizar ASTO o... Yo lo que hago es eso, utilizar ASTO para afuera y ACI para adentro. De una fábrica, me dicen diseño de los pavimentos de afuera, ASTO. Adentro, ACI. Afuera utilizo un número de ejes equivalentes. ¿Cuántos camiones de estos van a entrar y salir al día? ¿Con qué peso? ¿Dónde van a estar los pesados? ¿Dónde van a estar los vacíos? Y se diseña, ¿no? ¿Perdón? ¿Un qué? ¿Un grifo? Claro. Ahí entran. Y no se toman en cuenta los autos. Toman en cuenta los buses que tienen 2 ejes y 6 u 8 ruedas. Y los camiones, ¿no? Trailer. Los métodos en este documento son atribuidos a la asociación a la PCA, a la WRI, al COE, al PTI y al ACI. Tipos de losas: concreto simple, reforzado por contracción y temperatura; concreto compensador de la contracción con refuerzo contra la contracción; losa postensada y o reforzada con pretensado activo;
losa reforzada por acción estructural. Todos esos métodos están en el documentito ese que le digo que tengo ahí, ¿no? Para los interesados. Las losas tipo A hasta E se diseñan suponiendo que las cargas aplicadas no agrietarán la losa. Para el tipo F, el diseñador anticipa que las cargas podrían agrietar la losa, pero que son grietas controladas, que no van a ocasionar problema. Estos son los tipos de losas, según las diferentes metodologías de diseño. A significa para espesores y B, detalles relacionados. La PCA me da todo eso, igual que el cuerpo de ingenieros. Nosotros vamos a usar el del ACI, pero que en realidad está referido al PCA. Factores técnicos y factores humanos. Además, observar el conjunto completo de las variables que intervienen. Yo les decía, en ese pavimento que le mostré todo fisurado, prácticamente eran, no prácticamente, eran hechos por el mismo contratista, pero en la parte interior eran para el uso de tránsito básicamente peatonal. Sin embargo, se habían deteriorado por ponerle armadura y armar la armadura con los dowels. Externamente, que estaba más sujeto a cambio de temperatura, se notó el agrietamiento mucho más fuerte. Son otros aspectos, ¿no? Se discuten 5 métodos de diseño, el de la PCA, WRI, PTI, COE, etcétera, pero que nosotros vamos a concentrarnos en la PCA. También considera el refuerzo estructuralmente activo y el refuerzo con fibras. El objetivo común es minimizar el agrietamiento. El sistema de soporte del suelo consiste de una base, subbase y una subrasante. El sistema de soporte de las losas, ¿no? El suelo está hecho por base, subbase y el terreno natural. Esto ya lo hemos visto, el módulo de reacción, el método para ensayar, para obtener ese módulo de reacción del subrasante. Diseño del soporte de la losa. Me permite utilizar tablas de correlación incluso con la clasificación de suelos. El juicio de ingeniería es muy importante en todos los casos. En proyectos pequeños puede ser más ventajoso asumir un factor K bajo y añadir un espesor de piedra chancada para aumentar el factor de seguridad. Yo pongo esto, ¿no? Cuidado. Lo que se hablaba hace un momento de la... cuando hay una contaminación. Si tengo un suelo granular sobre un suelo arcilloso blando, va a haber un problema de... pasas en el budín, le llamo yo. Las piedras se van a incorporar y se va a deformar la carretera. Necesito colocar un separador, que en este caso es un geotextil no tejido. Permite pasar el agua, pero no permite pasar las piedras. Ni que el barro del asfalto se meta dentro de las piedras. Cargas. Cargas concentradas, lineales, hemos mencionado ya todas las cargas que pueden intervenir. Y me da un cuadro para en el caso que no tenga datos. Si son cargas concentradas, se van a estar en este rango. Acá están los valores, pulgadas, área de contacto de la carga, pulgadas cuadradas, cargas distribuidas, área de contacto. Esto para lo que es consideraciones que controlan el diseño de pavimentos para varios tipos de losas cargadas sobre el terreno. Las cargas vehiculares, camiones montacargas y cargadores con capacidad de 70.000 libras. Estas son la otra tabla que también me da la capacidad del camión, la carga que puede tener y la distancia entre ejes, porque este es un dato que se va a necesitar. Carga axial máxima, distancia entre ruedas, área de contacto. Y es importante tener claras las especificaciones de vehículo montacargas. En ese ejemplo que les voy a mostrar dentro de un momento para el diseño de pavimento con fibras, yo le pido al cliente todos los vehículos que van a pasar
y le pido los catálogos de los camiones, de los vehículos, para sacar cargas máximas, tamaño de la huella, distancia entre ejes, toda esa información interviene en el diseño. El área de contacto de una llanta simple puede obtenerse aproximadamente dividiendo la carga por rueda entre su presión de inflado. No es igual, pero es aproximado. Las presiones de los neumáticos van normalmente entre 80 y 100 psi. Hay que distinguir si se trata de neumáticos sólidos o de llantas de gomas de cojines sólidos. Y el uso que va a tener la viabilidad. En cargas concentradas, almacenaje de materiales con carga de postes de 40.000 libras o más. Si los postes son estructurales o no, hay que diferenciar y tener en cuenta eso. No es poco común especificar placas grandes de base para que la presión sea menor, para que distribuya la carga concentrada. Cuando son cargas uniformes, como bobinas, la losa debe ser diseñada para el caso más crítico. Fíjense, hay industrias en las cuales me dicen, esta va a ser mi distribución, me dan un layout. Acá van a ir los racks y estas son las áreas de circulación. Porque uno tiene que diseñar para las dos y escoger la peor. ¿Cuál me va a hacer la mayor solicitación? ¿En las áreas de circulación o en las cargas puntuales? Porque va a pasar que en 5 años se le ocurrió el cambiar de producto y gira, y lo que era almacenamiento se convierte en circulación y viceversa. Por eso hay que diseñar para el más crítico. Cargas lineales y en franjas. Son los criterios que da antes de entrar al diseño, ¿no? Cargas inusuales. Cargas durante la construcción. Esto es muy importante, muy importante. Yo he visto el año pasado, un arbitraje en un pavimento, en una industria muy grande, en el norte, muy importante, que el contratista utilizó un diseño y construyó tal cual los pavimentos de concreto. Y después hubo una lluvia y se destruyeron muchos de los pavimentos. Entonces lo primero que le pregunto yo es, ¿esa grúa montacarga que está ahí, está considerada en el diseño? No, eso debió hacerse antes de construir el pavimento. Para montar los techos utilizan cargas de 500 toneladas, ¿no?, que se apoyan en 4 patas o que se apoyan en unas planchas y se levantan. Y esas destruyen el pavimento que no ha sido diseñado para esa carga. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño y dejar bien claro. Y yo pongo, esto no ha sido diseñado para cargas eventuales, porque puede ser una vez nomás. Con una sola carga puede romper el pavimento. Me lo puede fatigar una sola pasada. ¿No? Valores del área de contacto para cargas por rueda que se pueden usar en el diseño. Ruedas duales y ruedas simples. Factores ambientales. Si la losa, eso también es importante, si la losa la va a construir con techo o sin techo. Si la va a construir, el techo se va a poner después, va a estar expuesta a la intemperie, entonces los cambios de temperatura son importantes. Si lo va a construir después de techada, ya se usó los montacargas para elevar las estructuras pesadas y no va a estar sujeto a cambio de temperatura. Entonces es muy importante saber todas esas cosas. Factores de seguridad. Y el factor de seguridad que se usa toma en cuenta la relación entre el módulo de rotura y el esfuerzo de tensión por flexión ocasionado por las cargas, la influencia de los esfuerzos de contracción, el número de repeticiones de carga, la fatiga y efectos de impacto. O sea, el método toma en cuenta que yo puedo haberme equivocado en cualquiera de estos parámetros en algo, en haber hecho una mala estimación. La resistencia a la fatiga se expresa como el porcentaje de la resistencia estática tensional.